Buenos días, hoy 26 de enero del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual y para el efecto vamos a ver el tema, que es la inspiración para la adoración en la sesión 3. Muy bien, como siempre vamos a ver nuestra parte de la parte en español. Esta es la portada y vamos a iniciar con lo que sería la idea central. Muy bien, la idea central, la bondad y el amor de Dios nos llevan a adorarlo. Aplicación para la vida. Desde pequeños nos enseñan a ser agradecidos cuando alguien nos da algo o tiene un gesto amable hacia nosotros. De esta manera, el ser agradecido se convierte en un hábito que expresamos al recibir un favor, motivado por la bondad de otros. Ahora imagínate que tan agradecidos debemos estar con Dios por toda su bondad recibida. Nuestros agradecimientos y devoción deben de ser expresiones de adoración al Señor cuando consideramos las riquezas de su amor, poder y gracia hacia nosotros. Adoramos a Dios ante todo por quien es Él y por su eterno poder y grandeza, pero también nos sentimos inspirados a adorarlo por las acciones que surgen de Él. El meditar en lo que Dios hace y la providencia que Él nos muestra día a día, no solo al contemplar su creación, sino también de manera personal en nuestra vida. Nos muestra que Él es una fuente de inspiración que nos motiva a expresar nuestra total adoración a cada momento. Tal y como lo dijo el salmista: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmos 25:1. Aquí es importante ver algo. Dios es nuestra inspiración para adorarlo por lo que es. Si usted tiene a otra persona, a otro ser, a otra cosa que le dé valor y que piense usted que le ayuda, entonces no cree en Dios, sino que es un idólatra. Muy bien, vamos a ver ahora la versión en inglés. Todos lo hemos visto miles de veces en los partidos de fútbol. Un jugador hace una jugada fenomenal y regresa a la línea lateral. Sus compañeros y entrenadores lo envuelven cuando la celebración se acaba. El jugador reconoce que una cámara de televisión lo está enfocando y casi siempre mira a la cámara y dice: hola, mamá. No importa que papá le haya enseñado todo lo que sabe sobre fútbol, en el momento en el que el mundo lo está mirando, mamá es quien recibe el saludo. ¿Por qué? Es natural responder al cariño que recibimos de nuestras madres, claro. Papá nos ayudó a convertirnos en algo, pero mamá nos hizo quienes querer ser algo al hacernos sentir cuidados y amados. Pero ni siquiera nuestras madres se preocupan por nosotros como Dios lo hace. Cuando recordamos la compasión y la fidelidad de Dios que se remontan al principio de los tiempos, queremos que el mundo entero conozca su amor, y cuando todos nos miran, queremos que nos vean a adorarlo. Muy bien, vamos ahora a iniciar nuestro camino teológico. En el post ya vimos que es el amor de una madre a un hijo. Salmos 25 del 4 al 7. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno.
Muy bien. Entonces en el post nos dice, el Señor es bueno. Muy bien. Vamos ahora al contexto. Primero, Salmo 25. En el libro Comentarios a los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, nos dice que para comprender el mensaje de este salmo debemos ver el principio y el fin del mismo. Comienza con una plegaria de humildad ante Dios, versículo 1, y finaliza con la petición de redención para el pueblo de Israel, versículo 22. Se revela el deseo de una intervención divina en respuesta a una oración humilde. No desea ser avergonzado, versículo 2. Pide mostrar sus caminos, versículo 4. Dios es bueno y recto, versículo 8. Solicita el perdón por amor al nombre divino, versículo 11. Se articula de forma alfabética, pero faltan las letras W y K. Pero repite otras dos, la P y la R. Por esta razón muchos dicen que es post-exílico, pero bueno, esa es otra situación. Dispone de temas de manera libre y espontánea. Sus reflexiones son de carácter sapiencial, como los proverbios, y se interesa en los siguientes temas. Primero, que Dios le muestre sus caminos, versículos 4, 5, 8 y 9. 2. Reconoce la importancia del temor al Señor, versículos 12 y 14. Y afirma, 3. Afirma la bondad y rectitud divinas, versículo 8. 4. Celebra que el ser humano gozara del bienestar del Señor, versículo 12. Es un tiempo de estructura concéntrica o en forma de quiasmo. El tema central aparece en el centro del Salmo. Busca el perdón de sus pecados. Se ha relacionado con peticiones o súplicas individuales, pero puede ser estudiado como una oración de confianza a Dios. Se utilizó posiblemente en la comunidad en el templo cuando se enfatizaban los temas sapiensales, tal como la bondad divina y caminos humanos, con sus implicaciones éticas. Es de composición tardía, de origen post-exílico. El texto hebreo lo relacionó con David y la Septuaginta lo describe como un salmo. En la Biblia de Estudio Patrística, de editor José María Ros, editorial CLIE, al referirse a este salmo lo titula David implora el socorro de Dios en el peligro. Atanasio de Alejandría dice que si estás rodeado de enemigos, eleva tu corazón a Dios, entonando el Salmo 25, y verás que a los inicuos verás a los inicuos oír en desbandada. Su título lo tilda de Salmo de David en la Septuaginta, hebreo y en latín. Es el primer salmo acróstico, esto es que con las palabras del alfabeto, aunque omite algunas palabras, Salmos 14, 37 y 145, como lo refirió Casidoro, senador, en su explicación de este salmo. En el libro Salmos de C.F. Cayley y F.J. Delitzsch, editorial CLIE, lo titula Protección y Guía de Dios. Empieza con una pregunta: ¿quién es el que a Yahvé? El salmista responde exponiendo las gloriosas promesas del Señor. Es una oración confiada, por lo que el orante pide ayuda a Dios en contra de sus enemigos, rogando que le instruya, le perdone y le ofrezca su gracia guiadora. No contiene ningún tipo de trasfondo histórico concreto que nos permita indicar el tiempo en que fue compuesto y carece de signos que revelen quién fue su compositor. Se vincula con el Salmo 34 y por sus rasgos comunes tienen un mismo autor. David puede ser el autor, Salmos 9 y 10, pero no contamos con más razones de tipo ético o religioso que nos lo permita afirmar con seguridad. Por su despliegue del plan de redención, coincide con varios salmos post-exílicos, aunque no contiene nada que pudiera adaptarse a la conciencia creyente de la Iglesia en cada una de sus edades. 2. Grandeza de Dios. En el libro Una fe lógica de Timothy Keller, que ya murió,
Pregunta si es razonable creer en Dios y responde que no es ni la religión ni la secularidad pueden demostrarlo. Son sistemas de pensamiento y creencias que necesitan compararse y contrastarse entre sí, con el fin de determinar cuál es más lógica, cuál le da más sentido y nuestra experiencia a las cosas que conocemos y necesitan explicarle, y cuál es lógicamente más congruente. ¿Cuál de estas visiones tiene el mayor sentido emocional, cultural y racional? Y entonces se formula una pregunta fundamental. ¿Por qué crees en Dios? El autor nos dice que Dios es un ser en sí mismo, es el fundamento y condición para que todas las cosas existan. Por eso es su grandeza. Entre los argumentos de la existencia de Dios, tomamos solo dos. Primero, la maravilla del cosmos. Es inferir su existencia de la existencia misma. La nada no puede producir algo, todo debe venir de algo ya que es. Debe existir algún ser único que exista sin una causa, que no surgió de la nada, que es su propia causa y el origen de todo lo demás. Un ser que es en sí mismo, ese es Dios. Porque si todos los seres naturales tienen una causa, debe existir alguna entidad sobrenatural que exista sin una causa de la cual todo ha llegado a ser. Dios da dos respuestas se dan. Primero, no hay primera causa, solo una regresión infinita de causas, pero ¿cómo se podría haber iniciado esa cadena? Y dos, si todo debe tener una causa, ¿qué causa Dios? Entonces la materia siempre ha existido. Ambas soluciones exigen creer en lo sobrenatural. Si Dios no existe, la materia original surgió de la nada, o la materia original siempre ha existido sin una causa, y hay una regresión infinita de causas sin un principio. Son poco menos que milagros, puesto que la ciencia no conoce de procesos físicos que surjan de la nada, o que no tienen principio. Entonces la ciencia no puede explicar suficientemente la existencia del mundo. Entonces el mundo material no puede ser todo lo que existe en el universo. No acredita la existencia de Dios, pero hay algo más allá del mundo natural que trajo el universo a la existencia y lo sostiene. Albert Camus dijo que Dios no existe y el universo no tenía sentido ni explicación. Pero sentí que era absurdo que fuera así, porque debía tener sentido y un propósito. El universo es demasiado maravilloso para simplemente existir por sí mismo. El universo es suficiente evidencia que señala más allá de sí mismo a algo. Numerosas personas encuentran que esta maravilla del cosmos es una señal convincente de la realidad de Dios. 2. La perspectiva de un diseño. Hay un aparente ajuste fino y preciso y el diseño del mundo se destaca en las constantes de la física, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, fuerzas nucleares débiles y fuertes. Todas deben tener casi exactamente los valores que tienen para que la vida orgánica exista. Podemos verlos como un conjunto de diales. Los diales son la superficie graduada de forma variable sobre la cual se mueve un indicador, ya sea una aguja, un punto luminoso, etc., que mide lo que mide o señala una determinada magnitud, como peso, voltaje, longitud de onda, velocidad, etc., los cuales deben ajustarse exactamente donde están para que se produzca la vida. Se requerirían 10.100 diales para que se dé la vida. Entonces solo en miles de billones pudo haber producido la vida sobre el planeta. Entonces el justo fino de la física nos hace concluir que existe un creador y diseñador. Es improbable que todas esas constantes físicas se ajusten por sí solas para generar la vida. Es más razonable creer que algo lo planeó y lo diseñó. Entonces, es más probable que haya un Dios que no lo haya. Los ateos dicen que hay multiuniversos. Entonces, alguno de ellos estará ajustado para la vida.
Esto pese a que no haya una pizca de evidencia para ello, ni forma de probarlo. O das un gran paso de fe para creer que hay un Dios que diseña el universo, o das un gran paso de fe para creer que no, como lo dijo Alan P. Lichtman. La percepción de un orden y de un diseño del mundo pueden funcionar en las instituciones de las personas al margen de una serie detallada de proposiciones lógicas. Luis Thomas, físico, dijo que no puede haber paz con la doctrina de la aleatoriedad. No puede admitir la noción de despropósito y puro azar en la naturaleza, aunque no sé qué otra cosa poner en su lugar para la tranquilidad de la mente. Immanuel Kant habló de un orden espléndido, la belleza, la providencia, lo cual lleva a la fe en un sabio y gran autor del mundo. Versículos 4 al 7. Para Pagán es la primera oración del Salmo. Pone de manifiesto su propósito en la cultura hebrea. Levantar las manos demuestra una actitud sincera de oración. Lo hace de forma física y figurada. Levanta el alma es una referencia poética a presentarse con humildad y reconocimiento ante Dios. Es equivalente a decir de en ti confío, versículos 2 y 20. En ti he esperado, versículo 21. Es una forma sencilla de allegarse al trono divino para que el Señor evalúe su existencia completa y responda a su petición en medio de las dificultades y peligros. La existencia y peligros en la existencia. El salmista confía en Dios, versículo 2. Destaca la relación con Dios. Se transmiten las ideas de confianza, seguridad, integridad, alegría, disposición, claridad mental. Levanta su alma, versículo 5, y no será avergonzado. La gente que espera en el Señor no será confundida, versículo 3. Su petición es que el Señor le muestre sus caminos. Es pedir la forma adecuada de actuar en la vida, con justicia, rectitud y verdad. Su oración incluye el perdón de sus pecados, basado no en sus acciones de juventud, sino en la misericordia y bondad divinas, versículo 7. La confianza en Dios se nutre de su dependencia y el reconocimiento de su naturaleza divina. Confía en que Dios es fiel a sus promesas y es bondadoso con su pueblo. Sus enemigos no se alegrarán en sus calamidades, porque Dios salva, redime y transforma. Desglose. Cada expresión del favor del Dios hacia nosotros es un motivo para adorarlo. Se le adora por ser quien es Él. Es digno de toda adoración por cada uno de sus atributos divinos. Él ha hecho, hace y hará a favor nuestro. Si adoramos a Dios solo por lo que Él es, esta adoración no tendrá un carácter personal. Sin embargo, adorarlo por su expresión de amor hacia nosotros hace que nuestra adoración se manifieste en expresión de amor personal a Él. Adorarle es una reacción al considerar su bondad, expresada en múltiples maneras, como su enseñanza, su salvación, su misericordia, su perdón y su bondad. Versículos 4 a 7. Nos quedamos cortos y tratamos de enumerar todas sus maravillas y pensamientos hacia nosotros. Salmo 45. Dios es digno de nuestra adoración por sus atributos divinos y por las expresiones de su favor hacia nosotros. Este salmo describe la bondad, providencia y perdón de Dios a sus hijos. Lo presenta como un Dios personal y cercano que nos muestra una comunión íntima con Él. Como si fuera un padre que enseña a su hijo, lo encamina y perdona. Cuando éste le falla, gracias al amor de Dios, recibimos su favor hoy. Hoy algunos creen que merecen recibir las bendiciones de Dios y dicen frases como: mi trabajo me costó, lo que es mío, y por ende no reconocen que Dios es la fuente de toda buena dádiva y don perfecto, Santiago 1:17. Otros piensan que Dios debe de ser bueno con ellos y se quejan cuando no les va bien, porque Él nos da no es por lo que merezcamos su favor, sino solo por su misma y única bondad. Vamos a ver las preguntas.
A simple vista los salmos parecen sencillos, pero no, teológicamente son muy, muy importantes y trascendentales. Ya saben que la primera es la versión española y la segunda es la versión inglesa. ¿La gracia de Dios en tu vida te inspira a adorarle? Desde luego que sí, porque es precisamente lo que debe de hacer que nosotros levantemos las manos, que nosotros clamemos, porque realmente reconocemos que Él y solo Él es quien merece adoración. Cuando tú adoras a otra cosa distinta, una imagen, una estampita, etc., no eres cristiano ni eres creyente, eres idólatra. Cuando eras niño, ¿quién te inspiró a perseguir una meta o un sueño? En lo personal, pues puedo decir que mi abuela, de hecho me inspiró muchísimo. Ella en su momento sacó adelante a mi padre y realmente puedo decir que sacó adelante a toda nuestra familia. 2. ¿Con cuál petición del Salmo 25, 4, 7 te identificas más? Con la de reconocer que aunque pecamos, siempre encontramos motivo para adorar a Dios y buscar también su perdón. ¿Dónde te viste hoy en el mundo? ¿Dónde ve usted hoy en el mundo evidencia de la bondad de Dios? Como lo dice este tratadista, es tan increíble lo que tenemos en cuestión de vida que es demasiado difícil, improbable que haya surgido por mera casualidad. Más bien es producto del diseño de un sabio que hizo todo lo que hay. Y además esa sería la solución más lógica. Muy bien, vamos a continuar. 25 del 8 al 11. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. El post nos dice: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Perdón. Contexto: dice amor y verdad. De acuerdo al libro Teología Sistemática de Millard J. Erickson, editorial CLIE, nos dice que entre las cualidades morales de Dios se encuentra la integridad, que tiene tres aristas. Primero, autenticidad. Significa que es un Dios real. Él es el verdadero Dios y no los que refiere Jeremías en su capítulo 10. Solo Él es verdadero, es Dios vivo y Rey eterno, versículo 10 y Juan 17:3. Es real, no es fabricado, construido o limitado. Es lo que parece ser. Es una gran parte de su veracidad. 2. Veracidad. Dios representa las cosas tal como son, ya sea hablando de sí mismo o de una parte de su creación. Lo que Dios dice es exacto. No miente, no se arrepiente, porque no es hombre. Primera de Samuel 19:2, 15, 29 y Tito 1:2. La palabra de Dios es verdad, no miente, porque es contrario a su naturaleza. Juan 17:17, Hebreos 6:18. Si ustedes ven a una persona que miente, pues esta persona tampoco va a ser cristiano, sea pastor, sea lo que sea, porque Dios no comulga con la mentira, ya que Él es verdad. Veracidad significa que se puede confiar en lo que dice. Nunca dirá una cosa que no sea verdad. Fidelidad. Él ha demostrado que es verdad
Dios mantiene todas sus promesas debido a su capacidad y poder ilimitados. Nunca se puede comprometer a hacer algo que será incapaz de hacer. Nunca tiene que revisar su palabra y renegar de una promesa. Y la fidelidad se muestra en forma repetida a lo largo de las páginas de la Escritura. Pero también es amor. Es otro atributo moral y es considerado el atributo básico de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 8 y 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios y creído. El amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Él es el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es paz y amor. 2 Corintios 13, 11. En general se puede entender como su eterno darse y compartirse a sí mismo. El amor siempre ha estado presente entre los miembros de la Trinidad, incluso antes de que hubiese seres creados. Jesús dijo que que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, así hago. Juan 14:3. Una voz procedente del cielo le dijo a Jesús: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", Mateo 3:17. Las dimensiones básicas del amor de Dios para nosotros son: 1, benevolencia; 2, gracia; 3, misericordia; y 4, persistencia. Versículos del 8 al 14. Continúa con las imágenes, de acuerdo al libro de Pagán, continúa con las imágenes de confianza, protección de la vida y misericordia divinas. Hace alabanzas a Dios que son inspiradas por la seguridad del salmista. Dios es bueno, recto, misericordioso, verdadero y bondadoso. Y se contrapone a la descripción de Dios que es contrario al pecado humano. Versículos 8 y 11. La bondad de Dios se refleja en enseñar a los pecadores sus caminos, sus formas orales y éticas de vivir. A los humildes y mansos se les dará justicia. Versículo 9. Y se les enseñará el pacto en sus implicaciones. Versículo 10. El que teme a Dios reconoce la grandeza y el poder del Señor. Es la que sigue caminos verdaderos y el que disfruta el bienestar y herencia de la tierra. Conocen el pacto, tienen comunión o amistad íntima con Dios. La comunión está ligada al conocimiento y obediencia al pacto. El corazón del Salmo es por amor a su nombre, a su naturaleza santa, por su fidelidad, por su esencia misericordiosa y su compromiso con la gente que se humilla. Dios perdonará el pecado del salmista, que es grande, tal vez como el adulterio o la idolatría. Versículo 11. Aunque el pecado es grande, el perdón divino es mayor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Versículo 12, 24:3. Revela la preocupación del poeta. Temer no es miedo o ansiedad, sino es una forma de expresar el reconocimiento y la reverencia a Él, que se traduce en actitudes nobles, decisiones justas, vivir rectamente en comunicaciones verdaderas, en relaciones interpersonales gratas. El que teme al Señor heredará la tierra. Versículo 13. Se prosperará al individuo y a la familia, a la posteridad. Desglose. La bondad y el perdón de Dios nos motiva a adorarlo. Sus virtudes que enumeró David en los versículos 8 a 11 nos inspiran a adorarlo. Por su bondad y perdón nos es difícil identificarnos con el salmista como hijos de Dios, al considerar su misericordia en nuestra vida y su gran perdón cuando le fallamos. En la Biblia encontramos expresiones de este tipo: Éxodo 15:1, Salmo 136:1, Lucas 1:46. Sus expresiones de amor están a nuestro favor y obran para nuestro bien. Si amamos a Dios, Romanos 8:28. Adorarlos es ser agradecidos por lo bueno que ha sido con nosotros. La humildad, obediencia y devoción son reacciones necesarias luego de experimentar su favor hacia nosotros. Dios nos perdona por su bondad. Al actuar, debemos reflejar nuestra adoración hacia Él.
Un corazón de adoración se caracteriza por venir humildemente arrepentido ante Dios cuando le fallamos. Dios nos perdona gracias a su bondad, aunque nuestros pecados sean grandes. Isaías 25:11. El salmista no apela a su propia justicia para recibir perdón por sus pecados. Entonces pide perdón a Dios y presenta su clamor de arrepentimiento. Isaías 25:7. Y por amor a su nombre, Isaías 25:11. Solo por su misericordia es que podemos venir ante Dios como un hijo que experimenta el amor del Padre. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Verdad que parece muy sencillo este salmo? Pero no lo es. ¿Cómo que no? Sí es sencillo. Pregunta, ¿le has pedido perdón a Dios basándote en su amor? Sí, de hecho es la única manera, si es que verdaderamente nos arrepentimos, que Él nos pueda perdonar. ¿Por qué es tan importante tener un espíritu enseñable en nuestro caminar cristiano? Porque nosotros debemos de estar aprendiendo constantemente de Dios. ¿Y cómo aprendemos de Dios? En su palabra. Muy bien. Los últimos versículos. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. ¿Quién nos puede librar de todas las dificultades? El Señor. En el pos Dios nos librará de la trampa. Contexto, versículo 15. En el libro de Samuel Pagán, en este versículo, el salmista retoma su oración de petición y humildad, pues ya ha experimentado la liberación de la red, versículo 15, que simbolizan los problemas y las dificultades que le han afectado y herido en su vida. Continuamente el poeta mira al Señor, que es similar a levantar el alma, versículo 1, y también solicita la mirada divina, que equivale a pedir la misericordia y el favor de Dios. Se lo pedimos, ni siquiera eso lo hacemos. En la petición sentida del salmista se reconoce la gravedad de su condición: angustia, soledad, aflicción, congojas y trabajos. Su situación es agónica, difícil y compleja. El poeta acepta sus pecados y reconoce que está rodeado de enemigos y la realidad conflictiva que le rodea. El profeta levanta un grito de angustia hasta el trono divino y pide liberación, solicita que se le proteja su vida, que no sea avergonzado. El fundamento de su petición es la integridad y rectitud divinas, pues ha confiado en el Señor. Y ya vimos por qué Dios es grande y por qué Dios es amor y es verdad. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Es de corte luterano, pero me parece muy interesante. Tomamos la número 25. Para criticar algo es necesario, primero es necesario entenderlo. Lutero en la época colonial vivió algo tristísimo e hilarante. Las obras del reformador estuvieron proscritas en América Latina. El 7 de abril de 1521, una semana antes de su aparición en la Dieta de Worms, sus libros fueron vedados en España, que era la puerta de entrada a la colonia. Entonces, antes del siglo XIX, no se conoció a Lutero en América Latina. El Concilio de Trento lo catalogó como una persona del mal. La herejía luterana se volvió un significante vacío, un hombre difuso que se asociaba con todo lo despreciable. El reformador fue utilizado para generar un modelo de odio y originar en los receptores un mensaje de conmoción. Desapareció su biografía y se convirtió en un arquetipo protestante
o luterano. Era un insulto aplicado a cualquier persona que se debía de condenar. Los judíos, idólatras, disidentes políticos, pecadores públicos, eran rotulados como luteranos. Y conozco alguna iglesia y la realidad yo no veo nada de que sean odiosos. En los autos de fe se gritaba a los condenados: mueran esos perros luteranos, aunque ninguno de los acusados tuviera que ver con la Reforma. Bartolomé de las Casas, contemporáneo de Lutero y defensor de los pueblos indígenas, acusó de luteranos a los conquistadores. El estereotipo negativo, la condena de antemano, el rechazo a flor de piel, nada tenía que ver con Lutero, ni con sus ideas, ni con su historia. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que orquestamos condenas como estas? ¿Cuántas veces hemos usado a Dios como asilo de nuestra ignorancia? Los fanáticos son los que son ignorantes. Por nuestra incapacidad para dialogar con la cultura, por lo difícil que es encontrar buenas respuestas, por el miedo a lo desconocido y la sombra de lo diferente, hemos rotulado la experiencia humana en categorías absurdas y rígidas. Oímos solo aquellas cosas que podemos comprender. El resto es una nebulosa. Nuestros prejuicios mentales, históricos y de grupo se convierten en una inclinación casi invisible que nos acerca, como si fuera la fuerza, a celebrar o denigrar las cosas según a nuestra imagen y semejanza. La costumbre nos teje diariamente una telaraña en las pupilas, como decía Febre. Al interior de la iglesia, las barreras no solo nos separan de la sociedad a la que dirigimos nuestra misión, y el enemigo se vuelve un fantasma que se infiltra por todos lados, un espía peligroso, una serpiente que amenaza nuestra pureza. No importan los detalles, las intenciones, los hechos, los contextos. La respuesta al final del día es la misma para todos: mueran esos perros luteranos. Las sociedades como la del tiempo de Jesús funcionaban a partir de valores fijos. El honor y la vergüenza ordenaban los comportamientos de manera definitiva, de manera definida. Se castigaba su violación. Los pobres caídos en desgracia, los leprosos, las prostitutas, los publicanos o los delincuentes recibían un rechazo unánime y en bloque. Eran personas sin honra y el resto de la sociedad las trataba como tales. Los sanos eran legitimados en bloque. Si te atentaba contra su honor, era una ofensa contra el funcionamiento de toda la estructura social. Jesús puso todos esos rótulos patas arriba. Las sociedades actuales no juzgan a las personas como se hacía en los tiempos bíblicos. La subjetividad y la fragmentación han modelado un mundo de categorías nómades. Entonces ya no hay personas o grupos honorables o despreciables. En sociedades plurales o complejas como las nuestras, todos podemos ser héroes o villanos. Cada mirada juzgará, para bien o para mal, según su propia posición en el mundo. Los límites de nuestro honor o nuestra desgracia y nosotros, si no revisamos nuestros prejuicios, vamos a multiplicar hasta el infinito los rótulos y las categorías. Antes de criticar, necesitamos poner paños fríos sobre nuestro instinto e intentar comprender quién es el otro, por qué hace lo que hace, cómo llegó hasta ahí, qué teme y qué desea. La ira es la mejor amiga de la ignorancia. Todos los que son ignorantes tienen ira y dicen cosas y dicen ofenden. Yo conozco un presidente que es así. La sangre hierve, la mente se nubla y los prejuicios se refuerzan. Parece un acto de divina ironía. Aquel que quiere ponerle etiquetas a todo el mundo acaba por convertirse cada vez en una caricatura de sí mismo. Pero nuestro buen Dios nos sigue gambeteando incómodamente con el sabio propósito de trastocar
nuestros rótulos más arraigados. Yo necesito que Jesús vuelva a operar el milagro de poner patas arriba las cajitas de rótulos y la pobre y limitada visión de las cosas, que me ayude a entender primero y luego a abrir la boca. Después, que trastoque las etiquetas de mi comodidad para ver con ojos nuevos a ese prójimo necesitado de su perdón y su ternura como yo mismo. Desglose. El temor a Dios es adoración. La bondad de Dios, Salmos 25 del 4 al 15, notamos que Dios brinda un camino o brinda consejos particularmente al que tiene temor de Él. Salmos 25, 4, 5, 8, 9 y 12. El camino que Él enseña se dirige a Él mismo y genera una dependencia y una comunión de amor y de adoración. Versículo 14. Sod es un término hebreo que se refiere a la comunidad de Dios, con Dios. Es algo secreto de Dios, reservado para los que andan en sus sendas y lo buscan conocer. Filipenses 3:10. Dios no desea que vivamos aparte o fuera de Él, en cuevas o en seminario, sino que lo reverenciemos, obedezcamos y amemos. El temor a Dios nos genera una adoración genuina a Él. Esto nos hace vivir bajo su conciencia de que Él es la realidad más grande que existe y que no hay nada más fuera de Él. También nos lleva a refugiarnos en Él. Debemos poner nuestros ojos siempre en su rostro para estar seguros que Él es nuestro refugio. Es el resultado de una vida de adoración. Si nos entregamos totalmente a Él, nos sostendrá en cada momento. Él sacará nuestros pies de la red, como lo dijo el salmista. Al enfrentar cualquier tipo de adversidad, ante el miedo y angustia, el temor a Dios nos lleva a refugiarnos en Él para encontrar un lugar seguro a donde poner nuestra mirada, en el Señor. La adoración entonces nos prepara y nos fortalece para cada prueba y nos da la certeza de que Dios nos dará la salida. 1 Corintios 10:13. Además, adorar a Dios cada día nos da la seguridad de que vivimos bajo su voluntad. Las últimas preguntas. Primero en español. ¿Te gustaría experimentar una comunión íntima con Dios? Si eres creyente, la debes de haber experimentado. Si no, urge que te arrepientas. ¿Cómo puede el temor del Señor conducir a una buena vida? Porque el temor del Señor nos hace conocerlo y sobre todo nos hace ser humildes ante Él y verdaderamente adorarlo. Y entonces podemos tener sabiduría. La sabiduría empieza con el temor a Dios. ¿Notas que al adorarlo Él te lleva a una comunión más profunda con Él? Sí, si de verdad lo adoramos de corazón. Si no es solamente cantarse un montón de cantos sin ningún tipo de sentido, sino que de corazón realmente los adoremos. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos compartir nuestra buena vida con los demás? Predicando el Evangelio, viviendo un matrimonio que no tenga conflictos, porque recordemos que Dios es amor y en el matrimonio es lo que debe de haber, amor. El último versículo. Salmos 25, 20. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Salmos 25, 20. Vamos a concluir con una oración. Amantísimo Padre, tú eres digno de ser adorado. Tu gloria es inmensa y nosotros somos tu creación. Por eso, ayúdanos a entender la grandeza tuya, tu bondad, tu amor, para que vivamos y sea el temor a ti lo que nos anime a ser cada vez mejores creyentes. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.